Muy buenas a todos, familia, aquí estamos, otro vídeo más para el canal de YouTube y este vídeo va a ser de un show day. Básicamente hoy es día de pesaje, pero voy a juntar el vídeo. Sí que es verdad que quiero descansar un poco de YouTube porque llevo una temporada que le he dado mucha caña y no he parado. Y bueno, os vamos a comentar, os vamos a actualizar un poquillo de cómo llevamos esta competición. Compito mañana, hoy es día 26 de octubre, compito el 27 aquí en Nutriyumi, en el VB. Y bueno, es el campeonato de España, donde están los amateurs y también se mezclan con los profesionales que somos Classic Physique y Bikini. La verdad es que era un campeonato que no sabíamos si íbamos a hacerlo, pero al final por AMIS y demás no pudieron dejar asistir a este evento porque teníamos que ir a Dubái. Se lo agradezco de corazón, sinceramente, porque era una oportunidad simplemente para yo quedarme tranquilo mentalmente, ¿vale? Porque sí, no es lo mismo hacer un top 6 Olimpia, sí que está muy bien, pero tener el pase ya para 2025 es como cuando me va a dar la sensación que es como cuando coges la tarjeta profesional, ¿sabes? Es como que te quedas muy tranquilo. Y es lo que he dicho, yo sinceramente aquí no vengo confiado, no vengo ni mucho menos aquí creerme superior que nadie, no. Simplemente venimos a intentar sacar nuestra mejor versión y sobre todo que, vamos, yo quiero sacar mi mejor físico aquí y pienso que lo vamos a hacer. Os va a explicar Raúl un poquillo cómo hemos hecho esta puesta a punto, por así decir, porque todas son diferentes. Así que nada, te paso la palabra. Bueno, además tenemos que tener en cuenta que esta sería la cuarta puesta a punto en Classic. Es decir, que no tenemos una dilatada experiencia en puesta a punto y por lo tanto queríamos aprovechar esta oportunidad, como dice Josema, de seguir mejorando, ¿no? De hecho, una de las grandes mejoras que hemos traído aquí respecto al día del pesaje es llegar al día del pesaje, no tener que dejar de comer, de beber, en comparación con el California. Beber sí que es verdad que es bastante reducido hoy, claro, pero comida realmente como si fuesen descarga. Sí, incluso, bueno, lo podemos decirlo, el día de hoy la idea era no beber más de 2 litros de agua, pero sobre todo lo más importante y lo que más puede llegar a estresarle es cortar la comida, desde por la mañana para dar el peso. Y llevo 4 o 5 comidas de 60 gramos de arroz en seco. Eso es. Claro, son comidas más pequeñas, pero al menos le permite cada 2 horas y media hacer una... 2 horas y media. Claro, hacer una comida. Esto al final nos ha hecho llegar al pesaje pues prácticamente más tranquilo que nunca. Por lo tanto, la puesta a punto la tenemos más perfeccionada. Dentro de todo esto, también queríamos mejorar el aspecto y la separación. Y bueno, la verdad que el Olimpia nos ha permitido tener 2 semanas de promedio y eso pues nos ha ayudado a poder llegar a mejorar la condición y la separación. Y yo creo que hasta hace poco, el último check-in, pues lo teníamos y esperemos que mañana incluso esté mejor. Tengo que decir una cosa, de verdad que claro, yo termino del Olimpia tal y cual y a una semana dice, venga va, vamos al campeonato. Y yo le decía a Raúl que no llego, me veía súper retenido, me veía súper mal, digo, Raúl que no llego, que no me veo para competir, de verdad. Y nada, simplemente es lógico, la retención, también que te causa el viaje, etcétera, etcétera. Hice un par de comidas libres, todo controlado, pero que fue como en plan, sinceramente Raúl, creo que no vamos a llegar. Y nada, luego realmente en la semana esta, lunes, martes, el físico ya iba cambiando por completo. Sí, en ese aspecto yo estaba tranquilo. Sí, y sí que es verdad que este fin de semana vamos a hacer algo diferente. Eso. Que, bueno, si quieres decirlo, al fin y al cabo, bueno, básicamente es que vamos a hacer una comida libre, por así decir. ¿Por qué? Porque el pesaje ahora son las 6 de la tarde y yo compito mañana a la 1. Entonces, claro, hay poco tiempo de carga y vamos a hacer una comida libre, pero claro, lógicamente no es de sorpresa. Esto es algo que siempre hemos hecho después de cada competición para saber que nos iba a ir bien. No es una cosa nueva, es una cosa que venimos haciendo desde siempre, pero aquí, lo que os comentaba antes, una de las estrategias para venir con el peso era venir descargando de más tiempo, ¿vale? No totalmente, ¿vale? Pero sí manteniendo esa descarga. Por lo tanto, obviamente, no tenemos un día de por medio, como por ejemplo el Olimpia, por lo tanto, obviamente, tenemos que cargar más fuerte y yo prefiero hacer una comida libre, controlada. No penséis que va a ser una pizza ni nada de eso, ni 1 kilo de sushi, una comida libre, controlada, pesada todo el milímetro, sabiendo las calorías que comemos, para no tener que estar de madrugada comiendo, que en este caso prefiero que descanse y la digestión efectivamente y desde el pesaje que tengamos 3 o 4 comidas para cargar. Bueno, y mañana prácticamente también tenemos hasta las 1:30, nos levantaremos temprano para hacer el primer check-in y tenemos también algunas comidas. Sí, tengo la primera capa a las 11:30, dará tiempo incluso a hacer un check ahí con la luz natural y pues hay que ajustar algo y demás, porque tú ya sabes que en los días de la competición apenas se suele comer, una comida y llevar el estómago lo mejor posible. Así que nada, chicos, ahora veréis algunas tomas del pesaje y demás, está todo controlado, me he venido aquí antes, me he pesado, he dado 99,5 con ropa, con la camiseta y he hecho una mearrada y creo que voy a dar 99,3 justo quitándome el pantalón. Así que nada, eso todo controlado, ya no hay estrés, vamos a por el último baile. La verdad es que tengo ganas de que llegue mañana a disfrutar de esto ya y poder descansar un poquillo, porque la verdad es que creo que me lo merezco y no lo merecemos, porque tú también llevas un trote que no veas. Y nada, chicos, no sé si realmente aquí se cerrará el día de hoy o no, pero será junto al día del show day, así que seguimos.
99,1. Vale, esta sería la primera comida de carga, básicamente. 600 gramos de arroz en cocido y 300 de merluza. Y seguramente en hora y media pues toque comerme la hamburguesa con patatas. La verdad es que con muchas ganas, sinceramente. Comiendo en la basura. No, simplemente voy a meterme unas 4 o 5 tortitas porque me ha dado hambre. Pero ya no por nada el tema de carga ni nada. ¿Qué tal, tío? Encantado. ¿Todo bien o qué? Me da 2000, Me ha salvado la manta de Kendall. Mira, escúchame, ven, dale esto y se lo va bebiendo de golpe no, ¿vale? Sorbito. Bébetelo en 3 sorbos, ¿vale? Sí. Una sarda estrellada, tío. Abre un poquito. Calentado, ¿vale? Te veo. Esto... ¿Su macute de mar y cogió todo?
hemos visto en este torneo, en esta Triumph, tu mejor versión. Yo creo que incluso puede ser la mejor, la versión que más has disfrutado, esto no me lo dirás ahora, pero desde luego darte la enhorabuena. No, muchísimas gracias. A ver, realmente esta temporada, si me dicen que iba a pasar, no me lo creería todo. Porque es que, tío, tengo que decirlo, ha salido todo como queríamos. No ha habido ni un pero, no ha habido ningún fallo, todo lo que queríamos lo hemos podido conseguir, incluso superando expectativas. Y la verdad es que muy bien. Y sí que es verdad que físicamente pienso que ha sido mi mejor físico hoy. Pero sí que es verdad que quizás no he podido disfrutar al 100% ya en el escenario, por el hecho de que sí que me notaba ya muy cansado, ¿sabes? Pero bueno, el físico, cada gracias, ha respondido, eso es realmente lo que me preocupaba. Y es lo que le acabo de decir a Jesús, que para mí también es un placer compartir lo de él, lo respeto mucho y es lo que le he dicho, que no me ha puesto más fácil. Bueno, Jesús, todos sabemos que los dos, por así decirlo, vuestro punto a destacar es esa fantástica condición extrema que muy pocos competidores tienen a nivel mundial. Las cosas que son. ¿Cómo te has sentido al lado de Josema, sabes que ha venido de quedar sexto en el Mr. Olympia y decir, ¿y si me pasa por la cabeza que puedo ganar? ¿Qué es lo que has sentido por tu cabeza? Pues mira, yo sinceramente, lo primero era pedir que me dé con Josema, tener el placer, hostia, de competir a su lado. Es un pionero en abrirnos las puertas del Olimpia de este año a los clásicos españoles, que es una cosa muy positiva porque, hostia, está abierto ya, bueno, un top 5 casi que tiene. Eso facilita un poco a los siguientes que vayamos, ojalá y espero, ¿vale? A que nos miren un poquito más y poder optar por ese top 10, ¿vale? Pues venía con la expectativa de verme a su lado, que me pusieran a su lado y realmente ver las fotos comparativas y ver que hostia, que no hay un abismo, que podemos pelearlo, ¿sabes? Y es lo que me he quedado con satisfacción y he disfrutado mucho, la verdad. A ver si salgo, llevo ya una hora. Sí, está afuera esperándote. Ven directo a tu familia. Creadora. Hola. Dale una fotico. Somos los ultras. Colega, que están allí esperando. Biceps. Back doble biceps. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, aquí están mis chavales de toda la vida, porque cuando no era nadie, también me querían igual que me quieren ahora, yo iguales a ellos. Aunque no esté en el pueblo, sé que os tengo cuando... Vamos, es que simplemente os mando un mensaje a quien sea y estáis ahí siempre. Y la verdad es que no tengo para agradeceros eso también, en plan, para siempre. Y así que nada, aquí estamos, ¿qué me queréis decir? ¿Qué sorpresa me queréis dar? No, sorpresa ninguna. Después de competir... Sorpresa la nuestra. Sorpresa la del viernes que tela marinera, ¿no? No podemos decirlo. Que cómo lo has visto, cómo te has visto tú arriba, cómo has escuchado. Bueno, nunca lo hemos preguntado, lo que pasa es que cómo escuchas, cómo vives ese momento en el que está tu gente, está la gente que te anima, tus padres, tus abuelos, tus amigos, todo, cómo se siente. Pues mira, al principio quizás porque eres un poco nuevo en esto, ¿no? Y estás como más centrado y no oyes nada ahí arriba. Pero joder, ya cuando vas haciendo competiciones y tal, te vas soltando un poco. Realmente sí que lo oyes, sí que oyes al público que nombran tu nombre y se vuelven todos locos. Y eso es entre decir, ¡buah, qué presión tengo de tener esta gente! Pero a la vez que son las que me empujan, ¿sabes? En mis momentos más difíciles. Y joder, eso no se paga ni con dinero. Tener esa gente que te apoye es increíble y cada vez somos más. Y gracias a Dios está saliendo todo bien, es un año increíble, súper redondo, no hay ningún pero. Y nada, estoy muy agradecido, sobre todo de vosotros, de mi familia, y cuando ha subido mi abuelo, tío, de arriba, se me han caído los cojones al suelo. No quería llorar, sinceramente, pero es que era imposible, tío, era imposible. Así que nada, muy bien. Mañana me voy para el pueblo a celebrarlo con los chavales, que yo creo que ya toca. Y decirte también que yo creo que de parte de todo aquí que te queremos un huevo
Y a muerte, llevamos a ver si nos vamos a... Lo demostramos también en el Olimpia sin dormir toda la noche. Claro. Ahí con la puta camiseta, tío. Delante de la tele, esperando que se diese a las 6 de la mañana. Tío, jugando al Bravo que Totalmente. ¿Qué tal el puño con Feban? Buen sticker, Pues, ¿sabes qué pasa? Que al principio, si me veis ahí, estaba sin posar porque me quedé en shock cuando me llaman en primera llamada. Y luego ya es como que me dio el puño, ya es como que me revivió. Y dije, ahora empezamos. Ahora empezamos, ¿sabes? Y ahora digo tú, de que al final también siendo, da igual que sea Las Vegas, Mr. Olimpia, pero si te imaginas que estás en Alicante, que te imaginas que estás donde has estado siempre. Sí, salí muy tranquilo y eso yo pienso que, porque claro, estás ahí con gente que admira, respeta, estás viendo de hace 5 o 6 años por redes sociales solo y te toca competir contra ellos y claro, la cosa se podría haber puesto tenso, yo perfectamente me podía venir abajo. Pero no, tío, lo pude disfrutar al máximo y este campeonato aquí con mi gente también lo disfruto al máximo. Sí que es verdad que era mi última competición, llevo un año de trabajo en preparación y sí que me he notado aquí ya un poco cansado en el escenario de arriba. Me lo he notado ya el cansancio, se lo he dicho a Raúl, lo ha dicho tú tranquilo, lo está haciendo todo bien. Yo me notaba como ralentizado y que no estaba haciendo bien las poses. Pero sí, creo que sí que lo he hecho bien, básicamente dentro de lo que cabe y hemos cerrado el año como queríamos. Yo quiero decir que, a ver, tú tienes presión, lógicamente el que más, pero a nosotros nos haces sufrir, cabrón. Nos haces sufrir, en plan que sepa que lo vivimos cada momento al máximo. Ha estado jodido, pero sufrimos como un hijo puta, tío, cuando te vemos ahí arriba. Pero siempre con una sonrisa, siempre vamos a tener una sonrisa en la cara, pase lo que pase. Ahí está, nada, chicos, te queremos de verdad, un montón, en plan, de parte de todos. De verdad que muchísimas gracias. Hola, chavales. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero despedir ya aquí el vídeo y disfrutar realmente con mi gente. Ya sabéis que me gusta hacer vídeos, esto es por y para vosotros, pero también quiero mi momento de desconexión, no quiero abrir el móvil, no quiero abrir nada y pienso que ahora es lo que me toca. Así que nada, chicos, mil gracias a todos por vuestro apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Sí, nos vemos en el siguiente, que no sé cuándo será. Perdonadme, pero sí que es verdad que no va a ser. Ahora tengo que pensar, descansar un poco de YouTube también y ya, pero vamos, que esto en 2025 o antes va a ser igual o mejor. Así que nada, chicos, nos vemos. ¡Vamos!